tarde, en esta maravillosa tarde, día del Señor, día de discipulado, donde nos congregamos por medio de esta vía para buscar de la presencia de nuestro Dios, para enfocarnos primeramente en el Padre que está en los cielos, para buscar a nuestro Dios por medio también de la palabra de estudio, para sintonizarnos directamente al cielo. La semana pasada hablamos cómo la amargura puede influenciar negativamente no solamente en nuestras vidas, sino al entorno, a la persona que está a nuestro alrededor. Habíamos dicho que es una forma de depresión negativamente, donde la amargura es un resultado de un resentimiento o una ofensa de que nos hayan hecho. Pudimos ver y entender que no solamente toma negativamente en nuestras vidas, sino toda la persona que está a nuestro alrededor. Por eso tenemos que aprender a ser prudentes, a pensar y a modelar mucho esta parte de la amargura que está en todo ser humano. Porque el que no diga que en algún momento ha estado amargado, estamos mintiendo. Pero hoy vamos a ver continuidad de este estudio y vamos a ver una parte, vamos a aprender cómo podemos desechar esa parte de la amargura. Vamos a aprender por medio de la palabra. Vamos a leer 2 versículos consecutivamente. Vamos a leer primero Éxodo y después vamos a ir a Efesios. Vamos a buscar Éxodo 15:25. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora vamos a leer Efesios 4:31. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí estamos viendo 2 versículos que, si los unimos, está hablando de la amargura, pero también habla de los estatutos y habla de los mandamientos. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene poder en los cielos y en la tierra para sanar todo corazón que esté enfermo, todo corazón amargado. Sabemos que si nosotros guardamos los estatutos, los mandamientos, pero guardamos todos sus estatutos, como dice, el Señor nos va a sanar, nos va a apartar, nos va a guardar de todo aquello que puede hacer daño a nuestros corazones. ¿Qué es lo que nos hace daño? El enojo. Hay personas que muchas veces hablan y creen que tienen la razón, y ellos son los que saben, y ellos son los que están bien, y ellos son los que no se enferman, ellos son los que están perfectos, ellos son los que no cometen pecado. Solamente nuestro Dios es el único que puede juzgar. Nuestro Dios es el único que puede sanar. Nuestro Dios es el único que puede ayudarnos. No hay hombre en la tierra que nos puede ayudar a sanar cualquier herida, cualquier enojo, cualquier gritería, maledicencia, cualquier malicia. Pero cuando llegamos delante de Dios, como en oración, hablándole a Dios para que nos ayude, Él nos va a ayudar. Muchas veces nosotros creemos, podemos decir la circunstancia o el problema, o muchas veces no se dice. Un corazón amargado, porque empieza a explotar en alguna circunstancia, porque callamos, porque guardamos, porque muchas veces queremos hablar para no tener un corazón amargado. Hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos hieren, hay circunstancias que no nos puede gustar al ser humano y queremos hablarlo, queremos decirlo, pero muchas veces no
escuchan, no nos dejan hablar, no nos dejan que de nuestros corazones pueda salir lo que haya. Pero hay personas que no saben escuchar. ¿Qué sucede cuando esto pasa? El corazón empieza a alojarse esa amargura, ese resentimiento, esa malicia, como lo dice la palabra. Los malos pensamientos, las malas acciones, los malos pensamientos. Y todo eso conlleva a una sola cosa, a una sola palabra que se llama amargura. Y muchas veces se dice fácilmente, es que esa persona es amargada, pero tiene una raíz. Como tiene una raíz de amargura, tiene una raíz el por qué empezó a ser así. Porque no fue escuchada, porque no se le preguntó de qué manera se podía sentir. Por eso nosotros tenemos que aprender, no como lo puede hacer Dios, pero humanamente tenemos que aprender a escuchar, a hablar, a dirigir, a sanar, a poder prestar atención a todo nuestro entorno. Hebreos 12:15, vamos a buscar la palabra, dice así. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchas sean contaminadas. Si nosotros desechamos la amargura, queremos dejar, desechar, olvidar, sacar de nuestro entorno, de nuestra vida, toda raíz de amargura, nosotros tenemos que aprender a llevar estos principios. Tenemos que mirar bien de que si nosotros seguimos con esta raíz de amargura, la gracia de Dios se va a ir de nuestro lado. La gracia de Dios no va a estar a nuestro alrededor. Y toda raíz de amargura va a estorbar en algún momento. Y va a contaminar nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. No es fácil, pero muchas veces nos sucede eso a todos nosotros. Entonces tenemos que mirar bien que no nos alcance esta raíz que pueda estar a nuestro entorno y muchas veces lo disimulamos o no le prestamos atención. ¿Por qué cree usted que ha habido tantos matrimonios separados? Se le echa culpa al diablo, se le echa la culpa a muchas cosas, pero tenemos que revisarnos cómo estamos nosotros a nuestro alrededor. Escuchamos, hablamos con amor, hablamos con cariño, sabemos dar una buena respuesta. Vamos a seguir hablando de todo esto en medio de la palabra. Porque es bueno revisarnos cómo está nuestro trato familiar. Cómo te tratan, cómo trato, cómo hablamos. ¿Será que te sientas, nos sentamos a hablar con nuestros hijos? Le preguntamos a nuestros hijos cómo están, cómo te sientes, cómo te va, cómo está tu entorno, cómo dormiste, cómo está tu corazón. Cualquier palabra mínima, cualquier cosa va a agradar a nuestros hijos y a nuestro entorno familiar. Pero muchas veces queremos arreglarle la vida a todo el que está a nuestro alrededor, pero menos al que está frente de nosotros. Y siempre se dice que lo primero es la familia, pero es lo último que se ve. Y aquí es donde empieza a crecer esta raíz de amargura, porque no se le presta la suficiente atención al matrimonio, a los hijos, a lo que se vaya a hablar, a lo que se vaya a decir. Uno quiere hablar muchas veces, se molesta a la persona, se levanta enfadado, no te da respuesta. Y ahí empieza la amargura en todo el entorno familiar. ¿Cómo está nuestro entorno a nivel con Cristo también? No le prestamos atención cómo está nuestra intimidad con Dios. Nos molestamos con Dios porque no tenemos una respuesta. Nos molestamos con Dios porque quizás no tenemos lo que queremos. Nos molestamos con Dios porque nos sentimos airados, molestos, quizás por las circunstancias que estemos viviendo a nivel mundial. Y ahí empieza a crecer esa raíz de amargura, ahí empieza a crecer esa rabia y nuestros corazones empiezan a enfocarse de una manera negativa. Pero muchas de las veces tenemos que aprender
también hablar con Dios y que aprender a dialogar, a decirle a nuestro Dios lo que hay en nuestros corazones. Él nos escucha. Sus oídos siempre van a estar atentos para escuchar nuestro dolor, nuestra soledad, nuestro problema, nuestra adversidad, todo, la tristeza, la enfermedad, todo. Pero somos nosotros que no le damos ese tiempo suficiente a nuestro Dios. Y nos amargamos porque no tenemos la vida que a veces deseamos, no tenemos la respuesta que queremos, no tenemos cómo alcanzar lo que necesitamos. Y empieza a crecer esa raíz de amargura en nuestros corazones. Tenemos que aprender también a hablar con Cristo. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de nuestro Dios. No es solamente con el entorno, es a nivel general todo. Tenemos que aprender a prestar nuestros oídos en el hogar, en los hijos, en Dios, en todo. ¿Cómo está el trato a nuestros vecinos, a tus compañeros, nuestros compañeros de trabajo? Es para analizarlo, es para pensarlo, es para hacer un autoanálisis de cómo está este entorno para poder desechar la raíz de amargura. Vamos a buscar en la palabra en Mateo 12. Dice así la palabra del Señor, 12 del 34 al 35. Dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Dice así la palabra de nuestro Dios. Reconozcamos que el problema muchas veces no está en las personas que nosotros culpamos, herimos o hablamos. El problema muchas veces está en nosotros, porque está una raíz de amargura y queremos contaminar todo lo que está a nuestro alrededor: la familia, los hijos, la pareja, la comunión con Dios, nuestros vecinos, todo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver para ir desechando esa amargura que pueda ir enfocándose alrededor de nuestras vidas. Tenemos que ir reconociendo que el problema está en nosotros, y es viendo en dónde, cómo irlo localizando: la amargura, la ofensa, la molestia, la indirecta, los maltratos, como se llame esa raíz de amargura, que lo hablamos muchas veces con muchos versículos en el estudio pasado. Y empieza esa contaminación que es dañina, es mala, pero hoy estamos aprendiendo para irla desechando. Busquemos Job 33. Job 33 dice así, al 33:3: 1000 razones declaran la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Tenemos que ser sinceros con nuestros corazones cuando tengamos esta raíz de amargura, y sincerar no es hablarlo. Lo que empecé a hablar cuando tomamos el tema, hablarlo. Cuando algo nos molesta tenemos que hablarlo. Cuando no estamos en comunión con Dios tenemos que hablarlo. Cuando una persona nos ofende vamos a buscarla. Cuando algo te está hiriendo vamos a empezar a pensar cómo puedo limpiar mi corazón. Pero no puedo llegar delante del Padre con un corazón ofendido, con un corazón cargado, con un corazón resentido, con un corazón amargado, porque no voy a obtener la respuesta que quizás Dios quiere darme. Y Dios quiere sanarme, Dios quiere tratar con cada herida, Dios quiere tratar con nuestros corazones. Porque empecé también diciendo que todo ser humano en algún momento ha tenido una raíz de amargura, ha tenido un problema que lo haya amargado, que lo haya enojado, todos. Pero lo bueno está en que tenemos a Dios y que podamos reconocer que solo con Él podemos salir adelante, que podamos reconocer que con Él, enfocándonos en Cristo Jesús, vamos a tener la seguridad que Él va a sanar nuestros corazones de cualquier circunstancia o cualquier raíz de amargura que se haya querido alojar en nuestro
corazones. Porque solo con Dios podemos salir adelante. Solo con Dios, enfocándolo a Él, es nuestro Redentor, es nuestro pronto auxilio. Con Él y por Él nosotros podemos hacerlo. ¿Qué es fácil? Nada es fácil. Nada es fácil. Pero no es imposible en que nosotros podamos recurrir y ser sanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 30, 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Vuelve a hablarnos el Señor de otro versículo, que solo en Él está la sanidad y la restauración. ¿Por qué hablamos tanto de la sanidad? Porque solo con Él nos puede restaurar, nos puede sanar, nos puede aliviar. Necesitamos presentarnos delante de Dios con un corazón abierto, quitándonos las máscaras delante de Dios con sinceridad y decirle a Él cualquier raíz de amargura que podamos tener. Limpiar nuestros corazones para que Él nos sane. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una herida en nuestro cuerpo, nosotros tenemos que limpiarla. Le podemos poner alcohol o le podemos poner dioxógeno, llame como se llame el líquido con que podamos limpiar las heridas. Si nosotros no limpiamos esa herida constantemente, se va a infectar. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no buscamos a Dios para que Él sane nuestros corazones y saque esa raíz de amargura, vamos a estar enfermos. Esa herida va a estar contaminada y la herida es nuestro corazón, va a estar lleno, va a estar contagiado, va a llenarse de impureza, de lo malo, de los pensamientos impuros, inicuos, perversos. Nuestro corazón va a estar alojándose porque la herida está abierta y no ha sido cerrada porque no hemos llegado delante del médico, que es Cristo Jesús. Nuestro Cristo Jesús es el especialista para sanar toda herida, toda ofensa, toda amargura, todo desagrado, todo aquello que puede estar haciendo estorbo en nuestras vidas. Él es el especialista en sanar nuestro corazón. Él es el especialista en darnos ese alivio, en quitar esa carga, en despojarnos de esa amargura, de esa rabia, de esa ira, de esa cólera, de todo aquello que pueda estar haciendo estorbo en nuestro alrededor. Y vamos a abrir nuestros corazones y prestemos atención para no ser infectada, sino sanada con Cristo Jesús. Salmos 37:1. Dice así la palabra de Dios: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Muchas veces, ¿por qué se tiene amargura? Porque se llega a la impaciencia, porque se ve que los malos tienen y los que buscan de Dios no tienen las cosas a la medida que vamos queriendo. Y empieza a crecer esa raíz de amargura, de envidia, de iniquidad, de maldad. No nos podemos impacientar. Tenemos más bien que tener la esperanza y la seguridad que si nosotros nos enfocamos en Cristo Jesús, Él nos va a dar todo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro sanador, Él es nuestro restaurador, Él es mi médico por excelencia. Con Él y en Él es únicamente donde está la seguridad y la sanidad. Así lo estamos viendo por medio de las palabras. Así que nosotros vamos a ir enfocándonos en buscar verdaderamente de Dios y no en los malos, en los que tienen. Dios nos va a bendecir de la manera que Él lo crea conveniente y prudente para nuestras conveniencias. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos.
Te estoy hablando de cada uno de estos versículos porque tenemos que aprender a desechar la amargura, dejar de ver lo que otro tiene, dejar de ser indiferente. Quizás con una persona tiene algo y yo no lo tengo y somos indiferentes muchas veces. Ahí se puede notar la envidia, la amargura, podemos ver esa raíz de resentimiento y muchas veces ignoramos lo bueno y no le damos a la persona el lugar, lo amable, lo que aprendemos en amor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos enseña la palabra, que cuando nosotros tenemos a nuestro Dios, tenemos que aprender a vivir en toda circunstancia. Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él es el único que nos va a dar, a exaltar, a reconocer en su tiempo. No en nuestro tiempo. Las cosas no pueden ser cuando yo quiera. Las cosas no pueden ser cuando yo lo diga. Las cosas no pueden ser en un abrir y cerrar de ojo. Yo me voy a amargar porque no se me dio. Yo me voy a molestar porque por cualquier circunstancia. Todo en Dios tenemos que aprender a obtenerlo, a pedirlo, a enfocarlo, a orarlo. Todo en Dios tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Si Él no nos da algo, es porque no nos conviene. Es porque vamos a recibir y Él sabe cómo están nuestros corazones. Amén. Tenemos que aprender a guardar nuestro corazón en todo momento. Romanos 12:19. Vamos a prestar atención a la palabra. Y leemos la palabra. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué leo este versículo? Porque mucha raíz de amargura está por las personas que nos han herido o nos han hecho daño. Por un enemigo, por cualquier persona que haya ofendido nuestros corazones. Y la palabra está hablando muy clara que la venganza es de Dios y Él es el único que puede juzgar nuestra condición. Él es el único que conoce nuestro corazón. Es el único que conoce nuestros pensamientos. Él es el único. Y como Él es el único que lo conoce, nosotros tenemos que dejarle a Él toda ofensa, todo lo malo, todo lo que nos hayan hecho, porque estas raíces de amargura muchas de las veces vienen porque estamos esperando de vengarnos de esa persona que nos hizo daño, y cuando nosotros le reconocemos a Dios y le entregamos a Dios esa persona, estamos desechando el juzgar, estamos desechando en que ya no quiere que invada nuestros corazones de lo negativo o de esa raíz de amargura. Tenemos que aprender a perdonar y a enfocar de esa manera como nuestro Señor nos ha enseñado. Solamente con Él y por Él es que podemos salir adelante. Romanos 8:13. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? A perdonar. Y esa es la parte del Espíritu. Cuando no se perdona y se está pensando en la venganza, en la ira, en la cólera, está actuando la carne. Pero aquí nos está hablando la palabra claramente que si vivimos en el Espíritu, vamos a vivir, vamos a tener el respaldo de Dios, la protección de Dios. Dios nos va a ayudar. ¿Cómo nos va a ayudar? A que nosotros podamos aprender a perdonar y a orar por esa persona que nos ofendió, que nos hirió, que nos lastimó. Cuando nos rehusamos a perdonar, mantenemos vivo ese resentimiento y no puede haber perdón. Va a crecer esa raíz, va a enfocarse a nuestro alrededor en nuestra vida y no vamos a poder desecharla. Pero para aprender a desecharla tenemos que entregársela a Dios para que Dios obre de una manera sobrenatural, porque nosotros solo no vamos a poder. Pero cuando se lo entregamos a Él,
Dios nos va a ayudar, nos va a dar las herramientas, nos va a dar la fuerza para nosotros poder ir delante de Él en oración y después llegar delante de la persona para pedirle perdón, así sea que nosotros no le hayamos hecho nada, y Dios va a empezar a sanar mi corazón y va a empezar a bendecir. Cuando hay sanidad, Dios empieza a bendecir, el poder de Dios empieza a abrir de una manera especial y sobrenatural. Mateo 5:44. Dice así la palabra de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué difícil es amar a un enemigo, pero nos está diciendo la palabra de Dios. No te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Amad, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen. Es difícil, no es fácil que tú puedas darle bendición a una persona que te quiera hacer daño. Haced bien a los que os aborrecen. Peor, difícil, duro, pero eso es lo que nos está enseñando Cristo. Y orad por los que os ultrajan y persiguen. Fuerte todavía. Pero aquí nos está enseñando la palabra que cuando nosotros hagamos eso, nosotros vamos a tener cielo abierto, la bendición de nuestro Padre Celestial, la protección, la cobertura, el amor, la bendición va a empezar a abrirse, a llenarse, a caer de una manera sobrenatural, tremendo. Porque no hay como que le entreguemos eso a nuestro Dios y Dios se hará cargo de todo aquello que nos haya herido. Dios se hará cargo de aquello que nos haya dolido. Dios se hará cargo de aquello que nos haya hecho daño. Empezaba a decir que no es fácil, pero con Dios todo lo podemos con el tiempo. Pero ¿sabe qué marca todo esto? La oración. Cuando nosotros llegamos a la oración con nuestro Dios, nosotros vamos a poder enfocarle a Él y por Él que nosotros vamos a poder ir perdonando. ¿Cómo podemos ir haciendo esto? Muchas veces no es fácil enfocar a todas las personas que nos haya ofendido, que nos haya hecho daño. Podemos hacer una lista y vamos en una lista persona por persona. Lo veo así, de esa manera, como una manera fácil, enfocarla así, ir orando por esa persona, ir perdonando, ir bendiciéndole y entregándosela a nuestro Padre Celestial, toda herida, todo maltrato, todo aquello que haya podido haber pasado. Una lista es muy fácil porque así nadie se le va a quedar por fuera. Esto te ayudará a tomar control en tu vida. Lo decía por medio de la oración, enfocándonos en Cristo Jesús, que es el que sana toda herida, todo corazón quebrantado, todo corazón herido, todo corazón que haya sido abierto por una injusticia, por una crítica, por juzgar, por criticar, por murmurar, por una rabia, por una ira, como la podamos llamar. Lo tenemos a Él, que cuando tocamos la puerta, Él siempre va a estar abierto a escucharnos para sanar toda herida, porque Él es el primero en que nos va a querer ayudar, porque nos conviene tener un corazón sano, un corazón dispuesto, un corazón abierto a lo que nuestro Dios quiera enseñarnos, y nos está enseñando por medio de la palabra que nosotros tenemos que desechar toda raíz de amargura, que nosotros tenemos que desenfocarnos, no permitirle a esa contaminación que entre a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro ministerio. La raíz de amargura contamina completamente todo nuestro ser, pero tenemos el amor de Dios que nos ayuda a enfocarnos verdaderamente cómo vamos a ir sanando cada una de estas heridas en Cristo Jesús. Dice la palabra en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta.
Cuando una persona te viene con una raíz de amargura, es mejor muchas veces callar. Yo decía que es bueno hablar, pero en algunas circunstancias es bueno callar. Porque cuando la persona está ciega y no entiende, piensa que siempre tiene la razón y es mejor en ese momento ser una persona astuta, en el sentido de que la blanda respuesta quita la ira. Si yo contesto, si yo voy de igual manera, va a haber ira de lado y lado y van a haber palabras de ofensa, palabras ásperas como lo estamos leyendo. Más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces la raíz de amargura va a estar enfocado en todo nuestro alrededor. Es mejor cuando nos enfrentamos a una persona difícil, no tener esa respuesta, sino tener más bien responder con delicadeza, con prudencia y muchas veces callar. La próxima semana vamos a estar hablando cómo podemos desechar la amargura. La próxima semana vamos a seguir hablando de este tema que es muy valioso en nuestras vidas, porque muchas veces no se le presta la atención suficiente y pensamos que estamos bien delante de Dios. Olvidamos, guardamos y cuando se explota es cuando vienen los problemas graves y difíciles. Y muchas veces no tienen solución. Pero todo lo que se está viviendo tiene solución en Cristo Jesús, porque estamos viendo por medio de la palabra, desechando toda amargura, toda gritería, todo aquello que nos desenfoca del poder de Dios. Y perdemos la gracia de Dios cuando no somos sanos. Así que te animo para el próximo martes, le demos continuidad desechando la amargura. Que Dios te bendiga y aproveches este estudio.